Vamos ahora a hablar del intercambio cultural. Precisamente tiene que ver con una declaración de la Junta de Gobernadores de las universidades públicas de la Florida en el día de hoy, que tiene que ver con Cuba, tiene que ver con Estados Unidos y específicamente con FIU, la Universidad Internacional de la Florida. Tengo a Andrés Alburquerque, analista político, me acompaña, y también Luis Zúñiga, analista político. Buenas noches a los dos, gracias por estar aquí. ¿Cómo interpretas, Luis, esto de la Junta de Gobernadores en el día de hoy? Y FIU quería regresar a hacer ese intercambio cultural con Cuba. Mira, eso está decidido legalmente y hasta jurídicamente. La Corte Suprema de los Estados Unidos, hasta allá llegó las apelaciones que se hicieron con respecto a esa ley del 96, y la Corte Suprema dictaminó de que no podían utilizar las universidades públicas y los colleges públicos, no podían usar dinero para ir a Cuba o a alguno de los países que aparecen en la lista de países patrocinadores, financiadores o relacionados con el turismo. O sea que eso, desde el punto de vista de las cortes, de los tribunales. Terrorista. Sí, de la lista de países lo que están... turismo, terrorista. Es terrorista. Bueno, sí. Cuba hace ambas cosas. Sí, pero bueno, sí, me alegro que lo certificara. Lo que estaba pensando es en la parte también política, no, claro. Que el Estado, independientemente de la Corte Suprema de Justicia, el Estado también aprobó regulaciones en esta dirección. Y además, es inmoral que se use nuestro dinero de los contribuyentes de las víctimas de la dictadura para ir a un intercambio académico, que de académico no tiene nada. Ese es el tema. Si el intercambio realmente funcionara, yo estaría de acuerdo. Sí. El tema es que no funciona. Sí, el problema es que vas a llevar a estudiantes a un lugar donde la información que van a recibir es manipulada, tergiversada o falsa. Y por lo tanto, los estudios, las conclusiones, los trabajos que realicen esos estudiantes no sirven para nada porque están basados en mentiras, en falsedades y en manipulaciones. No estás ayudando a los estudiantes, al contrario, los estás confundiendo porque los estás llevando a un mundo que es paranormal, es un mundo alterado, atrofiado, que no corresponde con los patrones de conducta normal de un sistema educacional ni de un sistema político de un país normal. Estás hablando de que quienes reciben a todos estos estudiantes, a todos estos académicos en la isla, son académicos de espionaje, son ideológicos y políticos. ¿Por qué? Porque ellos perciben de que estos visitantes vienen a buscar información, a penetrarnos, a tratar de buscar derrocamiento de la revolución. Entonces, quienes los reciben son académicos, profesores, miembros del Partido Comunista, del Servicio de Inteligencia o de las organizaciones políticas del régimen de inteligencia. Por otra parte, cuando se produce el intercambio al revés, ¿quiénes son los que vienen de Cuba? Los que vienen son agentes y oficiales de la inteligencia, porque la misión principal de ellos es la de penetrar, reclutar sobre todo, y influenciar y cambiar imagen de la que tiene Cuba en el extranjero, en estas instituciones académicas. ¿Qué piensas de esto? No, legalmente lo que dice Zúñiga, yo no puedo tener una opinión distinta porque la ley es la ley. No se pueden utilizar fondos para fondos eso. Públicos, no se pueden utilizar para... Y pienso que incluso universidades privadas que reciban algún tipo de ayuda pública tampoco lo pueden hacer. Correcto. Porque no es, es la ley de Pascal, el líquido busca el mismo nivel. Entonces, y esa es la ley, no importa. Ahora, donde yo difiero un poquito con Zúñiga es mandar nuestros chicos allá con su mente abierta, su tablet y su candor, puede ser un poco ingenuo porque, como dice él correctamente, sabemos quiénes los van a atender allá. El único punto donde yo difiero con él es que a mí me parece que se podía recibir aquí personas, pero no hacerlo con el candor que lo hacemos nosotros. Todo el mundo sabe en Miami quién es el hijo que está preso, quién es el que no puede estudiar. Bueno, a esas específicas personas que se hagan unas peticiones, que se haga un proceso de selección y que las universidades, los colleges de Estados Unidos le permitan venir aquí a superarse y abrir sus ojos. No puedo discrepar contigo de eso. Ahí podemos, como las personas que teníamos aquí, por ejemplo. Claro, no estoy sugiriendo nombres, te digo un método. Claro. Y tú me dirás, siempre se va a colar un espía. Pues que se cuele, a lo mejor hasta se vende, a lo mejor hasta no será el primero que se pasa de no. Claro. Entonces, el intercambio pueblo a pueblo es interesante
puede ocurrir, a pesar de leyes que no nos hayan gustado y de medidas americanas que no nos hayan gustado, todavía puede haber grietas en la mano del régimen, pero hay que saber utilizar las cosas con creatividad. Esto de mandar a nuestros muchachos allí a que le llenen la cabeza de la misma historia de siempre y que además no los califiquen para nada, vamos a no perder el objetivo de una cosa. Una actividad extracurricular de una universidad se hace para capacitar al mejor posible a la masa de estudiantes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro. Si tú los mandas a Cuba y tomamos tu axioma como verídico, que le dan una información que es una falacia, ¿en qué estamos contribuyendo a la educación de nuestros chicos? En nada. Entonces no tiene ningún sentido. Yo tengo una experiencia personal, años 90 y pico, principios de los 90, un intercambio académico de profesores de Cuba con profesores de acá de FIU. Yo estudiaba en esa época en FIU. Eso fue antes de lo de Carlos Álvarez y Sí, mucho antes, año 92, 93. Eso fue lo de Carlos fue 2006, ¿no? Sí, 2006, ya después del 2000. Y recuerdo que me enteré por otra vía distinta de que venían estos académicos cubanos a FIU, y entonces pues me acuerdo que Ninosca y yo fuimos a tratar de entrar a esa reunión a puerta cerrada, y cuando tocamos en la puerta, yo toqué en la puerta y me abren, y me dicen, ¿qué usted quiere? Y yo participar en la reunión, y me iban a cerrar y metí el pie en la puerta y no dejé que me lo cerraran. Le dije, no, yo voy a participar en la reunión. Me dijo, no, esto es exclusivamente para estudiantes. Saqué mi cartera y le dije, yo soy estudiante. Y ¿quién te iba a cerrar la puerta? ¿Alguien de FIU? Uno del grupo que estaba adentro. ¿Del grupo que venía de Cuba? No, de los que estaban ahí de FIU, que estaban controlando la reunión. Y la reunión era con una señora que se llama Mercedes Arce. Tanta familiaridad había con ella en esta reunión de académicos de FIU que la llamaban Mercy. O sea, la llamaban hasta por un apelativo. Imagínate tú qué grado de afinidad. Y cuando traté de hacerle algunas preguntas a la señora, la ira de estos académicos de FIU era de represión, molestos, disgustados, porque yo le estaba haciendo preguntas que no debía a la señora. Y no las contestó, por supuesto. Y eventualmente, esta señora, hace como un par de años atrás, ya se disgustó con el régimen y se declaró y afirmó que ella había sido una reclutadora, una académica dedicada al reclutamiento de académicos de otros países. Y era recibida en FIU como Mercy, así, con mucho cariño y con mucho afecto. O sea, se den cuenta que yo tengo experiencias personales de esta situación, de que lo que son esos académicos. Aparte de las reuniones de LASA, yo participé en 2 reuniones de LASA, el Latin American Association de Latin American Studies Association. Y LASA terminó por hacer una declaración pública de que no tenía sentido seguir invitando académicos de Cuba, porque abrumadoramente eran agentes de inteligencia, provocadores, ideólogos, que lo que venían era a tratar de captar y de conseguir individuos que sirvieran al régimen de Cuba. Y los consiguen. Los consiguen. ¿Alguna experiencia has tenido, Andrés, ya sea fuera de Cuba o en Cuba con eso? Yo tuve experiencias del lado de allá. Yo fui profesor universitario, fui jefe de departamento de lenguas extranjeras, muy joven, con 20 y tantos años, y recuerdo cuando iban, pero aquí estamos hablando de americanos, del enemigo, aunque fueran húngaros o búlgaros, el gardeo, como decimos en Cuba, que se hacía en torno a estas personas, toda la contrainteligencia se movilizaba y preparaban semanas antes qué recorrido debíamos hacer, es un gobierno que gira en torno a eso. Gira en torno a espionarla para proteger la finca de los hermanitos. Mira, qué interesante, Albuquerque mencionaron algo también interesante. Todas estas visitas a Cuba son gardeadas. Sí. El gardeo es el término del básquetbol. A presión. Porque es a presión. Una agenda específica, de tal hora más hora vas a hacer esto, de tal hora vas a visitar tal lugar. Y en tal lugar, ¿quiénes lo van a recibir? Los trabajadores del lugar. No son los trabajadores del lugar. Es el núcleo del partido y los confiables que les van a contar una historia que es de la nana, de mentira, de fantasía. Aquí todo se trabaja y aquí se reparte el dinero de esta cooperativa y aquí todos somos dueños, aquí todo esto, que es pura mentira. Entonces, ese intercambio académico es de mentira
de engaño y no sirve para ningún estudio. Cualquier estudio que se fundamente en la información que van a recibir en Cuba es un fracaso garantizado. ¿Qué te parece, Luis, si desempolvamos un poco el caso? Hablábamos de FIU, Universidad Internacional de la Florida, yo te decía que año 2006 creo que fue, el caso del ex profesor de FIU, Carlos Álvarez, y su esposa, Elsa, que no era profesora, pero también trabajaba en el centro. Sí, y era una persona también que se encargaba del análisis psicológico de los estudiantes. Cuidado, que eso era más peligroso todavía que los de otros profesores. Correcto. Pero más interesante en este aspecto fue que cuando a esta persona la arrestaron, ¿Hablamos de Carlos o de...? De Carlos, sí, de Carlos. Cuando lo arrestaron, acá, yo le pregunté en ese momento, en una labor de conocimiento, a oficiales del Buró Federal de Investigaciones con respecto oye, capturaron a estas personas en FIU, y esto, ¿cómo es dentro de FIU? Y me dijo, ¿ya los cogieron? ¿Cómo que ya los cogieron? Sí, eso eran parte de la red avispa. Digo, sí. Digo, pero oye, 2 profesores. Dice, no, hay más. Hay más. Yo quiero decir una cosa, Félix. A veces no estoy justificando a ninguna administración, por Dios, pero dista de mí hacer eso. Pero lo cierto es que este es un país de leyes. Sí. Y a veces los cubanos perdemos la paciencia. Decimos, pero ¿cómo estos gringos permiten el...? Es que en este país tú no puedes arrestar a la gente por sus intenciones, o porque te hayan dicho, o por una grabación. Este es un país de leyes y de balance. Y de balance y de instituciones. Entonces tú tienes que esperar que la persona delinca para podérselo llevar preso. No puedes aplicar la ley de peligrosidad como en Cuba. Por eso a veces lo digo porque quiero que el televidente comparta con nosotros esto. Y lo que está diciendo es genuinamente así. No se puede siempre hacer lo que nos gustaría que hicieran, porque a veces no pueden. Claro. Luis y Andrés, un placer tenerlos aquí en el programa como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a otra pausa y al regreso...